consecuencias morfológicas de esta patogenia y de esta fisiopatología de la enfermedad. ¿De acuerdo? Es pérdida de neuronas dopaminérgicas en la pars compacta de la sustancia negra del mesencéfalo. Hay otros núcleos del mesencéfalo que también tienen las mismas trastornos, como el motor del vago, el fotorio, el núcleo celuleus. Todos los pacientes con enfermedad de Parkinson, aún en las formas más leves, aún aunque tenga un Parkinson muy leve y se muere el paciente, fíjense, 60% de ellos, en ellos 60% de las neuronas dopaminérgicas se han perdido en la sustancia negra. O sea, tiene que ser una pérdida seria de neuronas para que se les note el Parkinson. Dicho de otra manera, cuando ven que a su familiar o a su amigo o a su profesor le diagnostican Parkinson, es que ya tiene mucho tiempo con los trastornos patogénicos. ¿De acuerdo? 80% tienen disfunción dopaminérgica del núcleo estriado y 95% en la porción dorsal del putamen. Entonces está francamente involucrado el sistema nigrostriatum en la pérdida de neuronas y en la pérdida de señales. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que nosotros vemos en el paciente con Parkinson? Como se pierden neuronas de la sustancia negra, aquí tenemos el Mickey Mouse al revés. ¿Qué es esto? El acueducto. ¿Y estos? Entonces, aquí tenemos ¿qué? La sustancia negra. ¿Estos qué son? Núcleos rojos. ¿Y esto qué son? Las calotas. A ver si se les va a olvidarlo, luego van a ver. Las calotas. En estos pacientes, al estar perdiendo neuronas, se empieza a perder ese color, esa tinción negruzca macroscópica de la locus niger, ¿verdad? Se empieza a perder. El locus niger tiene una pars compacta y una pars reticular. La porción central o compacta es la que más es dañada por este trastorno patogénico del paciente con Parkinson. Y es donde más neuronas se pierden, aquí. ¿Esta qué tinción es? ¿Y qué? ¿Qué tinción es esta? Químico. ¿Fuerte? Es un azul luxor. Porque ¿qué es azul y qué? ¿Qué es lo que es azul? ¿Qué es? Mielina. Mielina. ¿De acuerdo? Bien. Y esa es de plata, ¿no? La de la derecha. Y esa es la tinción de plata. Entonces aquí tenemos la sustancia reticular y esta va directamente a conectarse con el putamen, ¿verdad? La parte compacta, perdón, me equivoqué. Compacta va directamente con el putamen y en la reticular con la porción dorsal del caudal. Entonces el paciente con Parkinson, como ustedes pueden ver aquí, si comparan la tintoriedad macroscópica de la sustancia negra, aquí se ve muy pálida, casi muy tenue, ¿verdad? A veces puede desaparecer por completo. Depende de cuánto tiempo tiene el paciente con Parkinson. Vean ustedes aquí, un paciente con un daño severo, prolongado del Parkinson. Esta es la mitad normal de un paciente y esta es otra mitad de un Parkinson. Y se puede ver la ausencia total de pigmento en la sustancia negra. Eso es muy característico. Las neuronas de sustancia negra tienen una gran cantidad de ¿qué? ¿Por qué están así negras? Neuromelanina. Tienen neuromelanina, que no es la misma que la melanina de la piel. Y esta neuromelanina es necesaria para que lleven a cabo sus funciones de transmisión dopaminérgica. En los pacientes con Parkinson, vean ustedes un paciente normal contra un paciente enfermo. Se nota no nada más disminución del número de neuronas, sino que algunas de las neuronas están totalmente eliminando su neuromelanina, su melanina. De todos modos, en algunas de estas neuronas, en algunas de ellas, se pueden observar los agregados proteicos de los que hablábamos ahorita. ¿Y cómo se llaman? Los famosos cuerpos de Lewy. Lewy los describió en la enfermedad de Parkinson y luego se describieron en la demencia por cuerpos de Lewy, que no es lo mismo. Son dos enfermedades distintas, ¿verdad? El Parkinson tiene cuerpos de Lewy, pero la demencia por cuerpos de Lewy también tiene cuerpos, pero es otra distribución topográfica y es otra patogenia distinta. Pero a su vez el Parkinson puede acabar en demencia. Es decir, los Parkinson, como cualquier enfermedad neurodegenerativa, puede acabar demenciado. Pero no vayan a creer que como acaba demenciado, entonces tiene demencia por cuerpos de Lewy. No, tiene demencia por enfermedad. Tiene enfermedad por Parkinson. Bien. Bueno, entonces, el cuerpo de Lewy es esta segunda marca morfológica. Se ve al microscopio de luz. Son cuerpos esféricos
que miden entre 5 y 20 micras de diámetro, son intracitoplásmicos, siempre están dentro de la neurona. Tienen un centro acidófilo como en cuerpo de tiro al blanco, tienen rodeado un lado claro como si fuera un pequeño tiro al blanco. Están sobre todo en las neuronas dopaminérgicas de influencia negra, en su parte compacta. También están descritos en neocorteza, diencéfalo, médula espinal y ganglios simpáticos. Si los buscamos en el paciente con Parkinson, los vamos a encontrar. Pero es mucho más importante y densos y más frecuentes en la sustancia negra. ¿Se entendió esto? Bien, como les dije, están en el citoplasma o en el material neurítico que quede cuando se muere la célula, ya no hay neurona. En la pequeña reacción microglial que hay, ahí puede quedar un cuerpo de Lewy, cuando se muere la neurona. Pero siempre están dentro del citoplasma. Si los vemos aquí, los cuerpos de Lewy, podemos ver aquí dos neuronas con salud. ¿Me van siguiendo? Y pueden ver aquí una pequeña esfera intracitoplásmica del tiro al blanco, otra aquí muy diminuta aquí, y otra aquí, ¿qué pasó aquí? Otra que se extruyó, se fue, ¿verdad? Por el proceso, es el proceso. No es que no haya escupido ahí, se fue el proceso. Entonces, a veces hay dos, ¿la notan? A veces empieza a hacerse una nomás, empieza apenas a hacerse. Y lo importante es buscar. Mande. En la primera foto, ¿cuál es? La de arriba, en la neurona de arriba. Es de esa chiquita. Es como esta. Apenas está empezando. No, pero lo que vamos a tratar de encontrar es esto que está aquí. Ahora, los pacientes con Parkinson son como los pacientes con Alzheimer. No se andan biopsiando para hacer diagnóstico, si no es cáncer, ¿verdad? Es una enfermedad neurodegenerativa. Clínica, estudios neuropsicológicos, laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hace el diagnóstico. No se hacen biopsias. Lo que se enseña aquí es cuando el paciente fallece. Así es que es muy difícil tener una biopsia de un paciente con Parkinson. A menos que tenga una ACV y vayan y le quiten el cerebro, los coágulos, y de ahí en el cerebro encontremos los cuerpos. Mande. Lo otro que se ve no lo soy la neuromelina. ¿Lo que se ve qué? Lo que se ve. ¿El café? Sí, esta es la neuromelanina, esto que está aquí. ¿Lo notan o no? ¿Ese tiene neuromelanina? No, ese ya no tiene. Se está muriendo, ¿verdad? Esa es la neuromelanina. ¿Está bien? ¿A esto qué es? Eric. Fuerte. La neuromelanina. ¿Y esto que está aquí? Un cuerpo de Lewy que se fue. Me encanta que le pregunte a uno y conteste a otro. Me encanta mi decisión. Eso siempre ha pasado. Bueno, entonces aquí tenemos. Bueno, a ver, Cheva. Ay, no. Por andar hablando. Por andar. ¡Vamos, Eric! A ver, Cheva. A ver, por andar de petiche. ¿Qué es esto que está aquí? Otra neurona. Otra, ¿pero qué es? Neuromelina. ¿Y está normal la neurona? Degeneradamente. Ya está degenerada, está muerta también. ¿Y esto que está aquí qué es? No, ¿Por qué no es un cuerpo de Lewy? ¿Cuál? ahí tiene un núcleo. Ahí tiene un núcleo. ¿Y es una neurona? No. ¿Qué es? ¿Es un olivo? Es una cosita. ¿Cuál Bueno, después les platico eso. Se llama microgemistocitos. Después se lo platico. Mira, entonces aquí tenemos en el cuerpo de Lewy, tenemos agregadas, ¿se acuerdan? Proteínas anormales junto con sinucleína. Puede haber ubiquitina, ¿verdad? Lípidos, etc. O sea, todas aquellas sustancias, estructuras que fallaron al tratar de meter a la proteína mal hecha al proteasoma. Y como las principales chaperonas son ubiquitina y alfa-sinucleína, aquí están puestas estas. En todas las células que tienen aclaramiento proteico, como estaba diciendo Miguel, la ubiquitina es la más importante de todas. Y ella tiene muchas chaperonas, ¿verdad? Entonces la ubiquitina es frecuente que lo encontremos en casi cualquier enfermedad neurodegenerativa. Pero ella no es etiológica. Ella no es etiológica. La etiológica son las otras. Ella nomás porque sirve para eso, en todas las células. Bien. Si le hacemos una inmunistoquímica para ubiquitina, vean cómo se pintan positivos los cuerpos de Lewy. ¿Los ven? Totalmente positivos aquí. Aquí hay 3 o 4 en ese neurona. Hay otras enfermedades en que también está trastocada la función de la alfa-sinucleína.
Entonces, de aquí en adelante, así como hay proteinopatías, donde agarramos una gran cantidad de enfermedades que tienen proteínas anormales, dentro de esas hay sinucleinopatías. Es decir, lo que está alterada es la función de la alfa-sinucleína. Vamos a ver ahorita que hay cacpatías y hay taupatías, dependiendo qué proteína está más dañada. Bien, otras alfa-sinucleínas, además del Parkinson, que es la más frecuente, es la demencia de los cuerpos de Lewy, en su forma pura, el paciente con síndrome de Down, la atrofia múltiple, etc. El paciente con síndrome de Down tiene muchos trastornos neurodegenerativos, porque tiene la mala suerte de que en el cromosoma 21 es donde la proteína precursora es donde se está el gen que determina la proteína precursora del amiloide. Y como en muchas de estas enfermedades está involucrada esa proteína membranosa, entonces ellos tienen con mayor frecuencia este tipo de enfermedades. ¿Verdad? Bien. ¿Qué es lo que es típico que le falta al Parkinson, que le pasa al Parkinson? ¿Ustedes ya lo vieron en neuro? ¿Están viendo en neuro? ¿Ya lo vieron? Sí. Ah, bueno. Entonces tiene temblor de reposo, bradicinesia, rigidez y alteración de los reflejos posturales. Son los signos o síntomas cardinales del Parkinson. Hay otros muchos, ¿verdad? Pues son los más importantes. Entonces ya ustedes ya saben todo esto. Es muy característico que con la evolución del Parkinson el paciente va perdiendo esta capacidad de rigidez y de moverse y puede terminar en varios estados patológicos, ¿verdad? Ya sea que termine en un estado rígido catatónico, o en un estado coreotetóxico, dependiendo cuál sea el trastorno evolutivo. Hay una película que en este momento yo siempre les digo a los que las vean, algunos de ellos las vieron, que es Despertares, Awakening, con Robert De Niro y Robin Williams. Aunque es una película hollywoodense, está bonita, además está muy buena la película. Dan una idea de la progresión del Parkinson, de diferentes tipos de progresión del Parkinson en diferentes pacientes que están ahí, desde los típicos hasta los coreotetóxicos. Robert De Niro es un coreotetóxico. Hay una viejita ahí que después se murió en la vida real, que es un típico Parkinson, ¿verdad? Entonces, por ahí si la pueden ver, está en YouTube gratis, porque como es del año 1000, entonces está gratis. Pero ganaron Óscares, ahí ganaron Óscares por esa película. ¿Está en Netflix? Sí. Pero Netflix no es gratis, ¿o es gratis en Netflix? No. Pero no está gratis en YouTube, no está gratis en YouTube. ¿Sí está en Netflix? Bueno, si la pueden ver, véanla para que vean un ejemplos así típicos, actuados de esta enfermedad. Bien, entonces el Parkinson termina característicamente con estas fases, ¿verdad? Fases, sí, parecen ceras de museo, ¿no es cierto? Parecen estatuas de cera de museo. Sí, y entonces esto es lo que lo hace con el tiempo muy característico. Sin embargo, no hay manera de predecir cómo le va a ir a un paciente con Parkinson. No hay manera hasta ahorita. Le va a ir muy levemente y le va a ir bien, va a estar muy agresivo y le va a ir mal, se va a demenciar o no se va a demenciar. Hay muchas cosas, ¿verdad? Yo conozco amigos que con Parkinson son 100% funcionales. Andan haciendo su chamba muy bien y tienen Parkinson. Y conozco otros que están totalmente incapacitados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le va a ir a quién? ¿Quién sabe? Bien. Otra enfermedad neurodegenerativa es la corea de Huntington, ¿verdad? Este señor describió ya por 1872 un trastorno neurológico muy particular en una familia, donde tenían estos movimientos anormales severos y totalmente incapacitantes, que él determinó sus características clínicas, y por eso después a la enfermedad se le puso corea de Huntington, por la descripción que él hizo de la familia de la enfermedad. Es autosómico y dominante y suele manifestarse hasta los 30 o 40 años, con los primeros signos que son totalmente imperceptibles o muy equívocos, parece cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces el único dato fidedigno que tenemos en pacientes es que haya familiares afectados con Huntington, porque si no, no se les nota durante un tiempo.
Y como tienen 30 o 40 años de edad, lo más seguro es que ya tuvieron hijos. ¿Me explico? Y si ellos están enfermos, la mitad de los hijos pueden estar enfermos también. Ese es el problema de este. Bueno, sin tratamiento eficaz, la enfermedad avanza hacia la muerte en 15 o 20 años. El gen dominante se llama el gen que codifica la fontinina, que es la proteína derivada de este gen, y se sitúa en el cromosoma 4, en el brazo corto, ¿verdad? La proteína es de 3136 aminoácidos, y lo que hace mal cuando tiene la mutación del Huntington es que repite en forma exagerada un triplete casi terminal que se llama CAG o CAG. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, y en vez de tenerlos, todos tenemos 10, 15 repeticiones. Ellos tienen 50, 100, 200, 300 repeticiones, ¿verdad? Y entonces, hay otras enfermedades que tienen lo mismo, y por eso se les llama cagpatías. Ahora tenemos otra enfermedad que es una triplete exagerado de cagpatías. Las ataxias hereditarias. Otras cagpatías, ¿verdad? Es, aparte del Huntington, la atrofia dendrorubral palidorusiana, la atrofia espinal muscular vulvar, las ataxias espinocerebelosas 1, 2 y 3. O sea, todas estas son cagpatías. Son raras en nuestro medio, pero por algún motivo son enfermedades más frecuentes del norte de Europa. Por eso, como ustedes ven, estas enfermedades las han descrito los alemanes, los ingleses, los suecos, que son los que tienen más casos allá. En el resto del mundo son poco frecuentes. La enfermedad de Huntington, como dijimos, está en el cromosoma 4. Es el artículo original del Dr. Huntington. Y los síntomas se debe a la pérdida progresiva de neuronas de los núcleos basales, sobre todo del núcleo caudado, es el que más se afecta de todos, el núcleo caudado. Se va perdiendo progresivamente, y como el núcleo caudado es el principal inhibidor, bueno, de los principales inhibidores talámicos de la vía piramidal, ¿se acuerdan? Recibe información de la sustancia negra y luego se encarga de transmitirla al tálamo, para que ¿se acuerdan la tálamo cortical? La rubro tálamo cortical, ahí se pega y da información para el siguiente movimiento. Entonces, como no está funcionando el caudado, comienzan movimientos involuntarios en el paciente, ¿verdad? En un principio es lo que les dije yo, en un principio las funciones pueden ser nada más de personalidad. Papá se está volviendo muy corajudo, o mi esposo, dice la señora, se está volviendo irascible, corajudo, pero pues qué marido no nos volvemos así, ¿verdad? Estamos sujetos a estrés constante. ¿Me explico? Al breve. ¿Quién está casado aquí? ¿Nadie está casado aquí? Bueno, yo se los digo por experiencia. Entonces, es una presión increíble, tremenda, y entonces uno anda siempre así como medio corajudo. Sin embargo, después se empiezan a agregar realmente conductas agresivas de un sujeto que normalmente no lo era. Y luego comienzan a aparecer movimientos anormales. Para cuando empiezan movimientos anormales, la enfermedad es irremediablemente fatal en 2 o 3 años. Cuando empieza. Bien. Los movimientos pueden ser coreas o atetosis, como ya habíamos mencionado aquí en esta clase, ¿se acuerdan? Bien. ¿Qué es lo que sucede en la patología macroscópica? Si lo que se pierde, ¿qué es esto que está aquí? Caudado. El caudado. Si lo comparo con un paciente, esto es lo normal. ¿Ven aquí el caudado? Se ve una rayita, o casi no se ve. Si uno lo va siguiendo, se ve una sola pálida más definida, o una línea muy delgada en un cerebro que está teniendo una relativa hidrocefalia de los núcleos, de los ventrículos laterales. ¿Me expliqué? Entonces, lo que más llama la atención es la pérdida del caudado. Y esa pérdida del caudado se puede ver también en las resonancias funcionales, ¿verdad? Cuando vemos aquí, ¿lo ven aquí? Aquí está. ¿No lo están viendo? En estos pacientes está prácticamente perdido. E incluso vean este que tiene. Una atrofia muy severa. Terminó con atrofia severa. Doctor, ¿y en los hijos de los pacientes conocidos de Huntington
que digamos que se checan y que ya saben que traen el gen anormal, ¿hay fármacos o algo que retrase un poco la enfermedad? No hay nada. La verdad no sé. A esa pregunta a los neurólogos, porque no estoy actualizado en eso. La última vez que yo di una plática sobre eso, no había nada, y como es dominante, se esperaban 50 a que no lo tienes, y 50 a que sí lo tienes. Entonces esperaban estar, pero no hay monitoreo de NSR o monitoreo para saber si la traes ya la proteína normal, ¿cuándo va a empezar? Si traes alteraciones, porque el NSR en estos pacientes parece como que tiene una encefalitis crónica. Hay linfocitos, y hay pleocitosis, y hay proteínas, aunque todavía no tienen destrucción cerebral, pero se sabe que neuronas que se están muriendo están soltando estas sustancias al LSR. Entonces, eso ayuda, pero tu pregunta en especial sí no sabría contestar. Habría que preguntar a tu médico, tu profesor de neuro. Bueno, aquí está muy adelgazado. Bien, ¿alguna pregunta sobre aquí? Es muy leve porque tenemos muy pocos casos de Huntington en esta parte del mundo. La esclerosis múltiple sí es una enfermedad relativamente frecuente en este continente, ¿verdad? Es una enfermedad que afecta sobre todo el sistema nervioso central. No hay esclerosis múltiple de los nervios periféricos. Si ustedes escuchan esclerosis múltiple del nervio óptico, es porque no es periférico. El nervio óptico es glía, igual que el nervio olfatorio. Entonces, a ellos sí les puede dar porque son glía, pero no los periféricos no. Bueno, es un trastorno, lo más aceptado, así 95% de las veces, es un trastorno autoinmune. Hay un porcentaje muy pequeño de pacientes que ni eso se puede demostrar, no sabemos ni qué diablos tienen. Que van contra componentes de la mielina. Como todas las cosas autoinmunes, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Entonces, pues esto es una... hay que dar gracias por eso. Bueno, Doctor. hay 15 veces mayor de posibilidad de que haya otro familiar afectado por esclerosis múltiple que en las poblaciones donde no hay el cuadro clínico. Pero si es un gemelo homocigoto, hay muchísimas más veces de que esté afectado también ese paciente. Es impredecible, no nada más porque son mujeres, sino porque la enfermedad es totalmente imprevisible. ¿Qué quiere decir? Puede ser aguda o puede ser crónica. Puede ser en adultos o puede ser en niños. Puede ser inicial y progresiva o puede ser una crisis de una sola vez y no volverse a presentar. Puede dejar secuelas o no puede dejar secuelas. Mira más que chulada de enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y de McDonald's. Porque se hace un montón de estudios y cuando no se sabe qué tiene, decimos, pues puede tener una placa de esclerosis múltiple. Ya le hicimos de todo y no damos pie con bola. No sé si me explico. Entonces casi por exclusión en nuestro medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos pacientes? ¿O cuál es la patogenia probable de estos pacientes? Parece que hay una disfunción de linfocitos T. Los linfocitos T, como son una enfermedad autoinmune, los linfocitos T involucrados son los T1 y los T17, que son variantes de Hepburn, ¿verdad? Y que favorecen que haya una adhesión inadecuada de proteínas en la mielina con los capilares. Acuérdense que la mielina no se pega con los capilares, son los astrocitos, ¿se acuerdan? Y esto favorece que se adhieran. Y al ponerse en contacto con el torrente sanguíneo, o cuando menos con transmisión de señales, pudieran aventar anticuerpos contra algo que ellos no están impuestos a ver. Es una teoría nada más, no crean que esta es la neta del planeta. Es una teoría. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a estos pacientes? Como ya les dije, cualquier cosa. ¿Qué cuadro clínico va a ser? Raquel, ¿cuál va a ser el cuadro clínico, Rebe? ¿Rebe o Raquel? Rebe. Adultos que empiezan con fatiga y problemas oculares, oftalmología interna. Puede ser cualquier cosa. Neuritis óptica, ¿qué más? ¿Pudiera tener un trastorno motor o sensitivo? Sí. Cognitivo. Sí.
normal como necesita fases. De todo. Lo que sea. ¿Qué puede ser? Hasta autonómicos. Lo que sea. Lo que sea. Una muy amiga mía, compañera mía de generación, ahora en diciembre, tiene de repente un vértigo así incontrolable. Entonces, pues hay que entrar al hospital porque piensan que trae un tumor ahí en el ángulo punto cerebeloso o alguna cosa. Y le hacen estudios y todo, y trae una pequeña mancha ahí, una pequeñísima mancha en el piso del cuarto ventrículo. Se estudia de todo, no hay evidencia de que sea un tumor, no parece que sea una infección, se hace estudios para parásitos, se hace estudios para todo negativo. Y entonces le dice el neurólogo, que también es profesor de aquí, compañero mío, dice, pues lo más probable es que tengas una placa, en ese sitio desmineralizante, le llamamos placa porque se desmineralizó el área, ¿verdad? Y dijo, y vamos a dejarla así, le dio tantos esteroides, digo, vamos a dejarla así, a ver cómo evoluciona. Y ya 60 y tantos años, mi compañera, y es la primera vez que le da, se le puede dar a cualquier edad. Eso es lo que llaman el síndrome clínico aislado. Hay síndromes clínicos aislados. Es más, Irma Araya publicó por allá, cuando era residente, un artículo sobre un pseudotumor desmineralizante. Un paciente aquí, ¿qué pasó? ¿Tú también publicaste un estudio? No me siento. ¿Por qué? ¿Qué fue? No entendí. Es que la queremos mucho. Es que una vez nos metimos a buscar a la doctora y salió el pequeño. O sea, el pseudotumor. Por cierto, el diagnóstico lo hice yo, ¿verdad? Entonces, Grabado. Hay que enseñársela a la no, yo también estoy ahí, creo, ¿no? Pues de me puesto. Bueno, lo importante de estos chavos es que Yo te enseñé ese lo importante de esto es que el paciente llegó con una masa, trae una bola como de 2,5 centímetros en la región paraventricular. Y obviamente esta edad un paciente adulto parece un tumor, una metástasis, un absceso, o a ver qué diablos trae. A ese sí le entraron a la biopsia porque creían con el tumor y traía lo que parece ser una placa desmineralizante. El paciente se fue a Houston. ¿Sale su nombre? Sí sale. Bueno, gracias. Vaya. Gracias. Entonces, él hizo una placa desmineralizante, se fue a Houston y se confirmó el diagnóstico. Y no se publicó el artículo. Entonces, lo que les quiero decir es que puede ser desde chiquitita hasta enorme. ¿Verdad? Muy bien. Aquí. Doctora, no sé si entonces una placa que en la imagen se ve de desmineralización no se hace biopsia. No. Ahorita hay unas cosas, bueno, ustedes lo van a ver cuando vean neurodiagnóstico. Hay unas cosas que se llaman espectrofotometría y metales de difusión en resonancia magnética. Y ya pueden decir con bastante certeza si es una proliferación, si es una infección, si es una desmineralización. Claro, no al 100%, pero con bastante certeza. Y ya con la clínica, pues haces los diagnósticos, ¿verdad? Son los que tienen como picos de glutamato. Eso es el espectrofotometría. Okay. Bueno, hay de varias técnicas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? La mayor parte de las veces, las placas desmineralizantes aparecen en las regiones periventriculares. Ahí es donde aparecen la mayor parte de las veces. En las resonancias se ven como pequeñas manchitas periventriculares, dependiendo T1, T2 o este flare que está aquí, ¿verdad? Para que las hace más intensas. Pueden ser únicas o múltiples. Dije que es totalmente imprevisible. Puede ser una o puede ser muchas. Puede ser de un lado o puede ser de los dos. ¿De acuerdo? Cuando son así, lesiones varias o en los dos hemisferios, aparte de que si esa es una paciente adulto y aparte de que pueda aparecer una metástasis, porque son muchos, y el paciente no tiene ningún cáncer identificable en su cuerpo, entonces la otra posibilidad es que pueda ser un linfoma. Los linfomas primarios del sistema nervioso central son así, ¿verdad? Pueden ser multifocales, paraventriculares, ¿verdad? Puede ser siempre es el diagnóstico diferencial de que tengas un linfoma. Bien, entonces ahí tienen ustedes las plaquitas de estos pacientes, y si el paciente fallece, pueden ser, como ustedes pueden ver aquí, placas bilaterales, periventriculares. Se ven como estas manchas grises sumidas en la sustancia blanca, es donde se nota mejor, ¿verdad? Y pueden ser pequeñas o pueden ser enormes.
¿Esta qué tinción es? Azul luxor. ¿Y qué pasó aquí? No hay mielina. ¿Esto qué es? ¿Este quién es este? Cuerpo calloso. ¿Y este entonces es? Ventrículo. Y aquí que todo esto debería ser sustancia blanca, ¿no? Sí. ¿Y qué le pasó aquí a la mielina? Se fue. No hay. Entonces, hay otras zonas acá también, ¿los ven? O sea, puede ser catastrófica, puede ser así como que bañada por el paciente. Hay de muchas y grandotas. O puede ser una sola y pequeñitita. ¿De acuerdo? Bien. Cuando se biopsian estas placas, porque hay confusión diagnóstica, entonces podemos ver las características histológicas que habitualmente acompañan a la biopsia. Ahora, déjenme decirles que yo las vea no quiere decir que tenga esclerosis múltiple. Quiere decir que tiene una placa desmielinizante. Y hay muchas causas de desmielinización focal, no nomás la esclerosis múltiple. Pero aquí estamos hablando de ello. ¿Se entendió esto? Bien. Entonces, ¿cuáles son estas consideraciones? El paciente tiene, en la tinción de mielina, tiene la zona desmielinizada. ¿Me van siguiendo acá? ¿Me van siguiendo? ¿Por qué aquí está rosa y no azul? Porque aquí falta la mielina. Lo primero es la zona desmielinizada. En la zona periférica, en la zona adyacente, hay gliosis reparativa. Gemistocitos, muchos, ¿verdad? Puede haber uno que otro macrófago, etc. Pero hay gliosis. Y los vasos cercanos a la placa usualmente tienen vasculitis linfocítica, o sea, tienen linfocitos pegados ahí, manguillos, que son los tres componentes habituales de la placa. Y ya con eso podemos decir, hay una zona de desmielinización. Y si te pregunta el clínico, ¿es esclerosis múltiple? No, eso tú lo haces. El diagnóstico tú lo haces. Yo nomás te digo lo que estoy viendo, ¿verdad? No es tumor, no es infección, no es metástasis. Parece una placa desmielizada. Una placa desmielizada. No sé si me expliqué en eso, porque no podemos... Hay otros motivos de estas mismas placas. Otras. Ahí tenemos la zona desmielizada, la zona de gliosis. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Doctor, ¿se requieren las tres zonas para decir que es una placa desmielinizante? Ahora, sí. Ahora, recuerden que estamos en un estado biológico, en una enfermedad biológicamente activa. No es lo mismo que te manden la biopsia una semana después de que la paciente está enferma a 20 años después de que la paciente está enferma. Vamos a ver diferentes grados de las cosas. ¿Entendió? Entonces tenemos que saber tiempo de evolución. Me estoy explicando, eso es importante. Beto. En la esclerosis van apareciendo nuevas placas y desaparecen otras, o siempre permanecen. La placa se hace viejita y ahí se queda. Sí, puede hacer lo que sea. La placa que aparece siempre se queda. ¿Pueden aparecer otras? Sí. ¿Con qué frecuencia? No sabemos. ¿Pueden aparecer ninguna? Más que esa que está ahí. ¿Se va a desaparecer? No, casi nunca se desaparecen. Si una placa se desaparece, entonces no crees que no era una placa. Es lo más probable. ¿Verdad? Pero no podemos predecir ni decir, va a tener otra señora ahí. Véngase conmigo cada 6 meses porque se va a poner mal. Tenemos pacientes que tienen una placa, dos, desde hace 15 años, 20 años. Y ahí están muy bien, perfectamente bien. ¿Verdad? Y hay otros que, por ejemplo, por ser el nervio óptico, que fue lo que ustedes dijeron, pues quedan con ceguera, así. Nomás tienen una y en el nervio. Pues ya, se quedan ciegos. ¿Verdad? Bien, ¿alguna pregunta? La enfermedad más frecuente, neurodegenerativa, que vemos ahorita en el mundo es la enfermedad de Alzheimer. Y va en aumento, porque está en franca relación con la edad. Entre más viejo es la población de un país, más casos de Alzheimer va a tener. ¿Verdad? Y como hace 40 años la gente vieja estaba en Europa, 40 años después la gente vieja ya está en todo el mundo. Los países jóvenes, como es Latinoamérica, África, ahora están teniendo poblaciones viejas también. Entonces, México para el 2030 va a tener el 25% de su población arriba de los 50 años. Imagínense lo que es eso. De los 120 o 30 millones que vamos a hacer, la cuarta parte casi vamos a tener arriba de 50 años. Si es que estoy aquí todavía yo.
pero entonces va a haber mucha gente anciana. Por eso, bueno, de pasadita les digo, si quieren ser geriatras, les va a sobrar chamba. Chamba les va a sobrar, ¿verdad? Va a haber muchos ancianos. Bien. Profe, apetitoso. ¿Qué encuentra apetitoso qué? Pues ser geriatra para tener dinero, dice. Yo no dije eso. Para curar viejitos. Para curar viejitos. Bueno, no, la verdad así es. Ustedes saben, no sé si ustedes tienen abuelitos afectados. ¿Alguien tiene aquí algún familiar o ha visto gente con Alzheimer? Entonces, ¿saben de lo que voy a hablar? Créanme, en 1970 que yo estaba en medicina, eran rarísimas, pero así, en todo Monterrey había una casa de reposo para ancianos. Ahorita los encontramos 2 o 3 en cada colonia. Entonces, y sobre todo las colonias con más dinero tienen más todavía. Entonces, va en proporción a la cantidad de pacientes grandes que tenemos. Entonces, como se caracteriza porque el paciente empieza a perder la cognitividad y el comportamiento ductual, o sea, se comienza a demenciar. Maritza, ¿qué estás haciendo? Tienes un rato clavadísima ahí. ¿Estás bien? Porque estás bien y luego como que te ríes y dices, ¡ay, cabrón! ¿No? Bueno, es que tienes un rato bien clavada en no sé qué. Pero bueno, ¿a qué se llama demencia? La pérdida de funciones superiores. Es la pérdida progresiva de la función cerebral. Pues, muchas cosas tienen la función cerebral, pero en funciones que involucran la memoria, el comportamiento, el aprendizaje y la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, estas enfermedades, cuando se van presentando estas disfunciones progresivas, la enfermedad tiende a demenciar al paciente, ¿verdad? Y puede aparecer de súbito o poco a poco. Vamos a ver. Las principales causas de demencia de origen por enfermedad son la enfermedad de Alzheimer, es sin duda la primera, es la más frecuente. Y luego le sigue, como ustedes pueden ver, esta pasa por aquí, la enfermedad. ¿Dónde está la Demencia vascular? La demencia vascular, no la veo. La segunda. Ah, aquí está, aquí está. Y luego sigue la demencia vascular. ¿Qué quiere decir demencia vascular? Microinfartos. Ajá, microinfarto. Producidas por, Aterosclerosis. Pero no cualquier cosa. Hipertensión. puede ser por aterosclerosis o puede ser por amiloidosis. O sea, cualquier cosa que afecte la pared vascular y evite la perfusión. ¿Y qué? ¿Estás bien? ¿Qué onda? Si tienen que hacer, Iker, y ya te carcajeas, y ya cuando acabes de carcajearte te metes. ¿Ok? Bueno, entonces, ya estos pacientes puede ser por un componente aterosclerótico con muchos infartos lacunares o puede ser por amiloidosis vascular. Y una cosa como muy coincidental en el Alzheimer es que también tiene amiloidosis vascular. Entonces tienen dos cosas que los predisponen mucho a la demencia. Bien, la enfermedad de Alzheimer, menos del 1% es genética. Y cuando es genética es de inicio muy temprano, muy temprano. ¿De acuerdo? Es decir, son pacientes que a los 50 años, 45, 50, 55 años, comienzan a tener manifestaciones de este tipo, son muy raros. ¿A qué edad es más frecuente encontrar pacientes con Alzheimer? Con datos que sugieren Alzheimer. Ustedes dirían, pero no, les voy a hacer la pregunta más concreta. ¿Por arriba de cuánto? Decía el libro que a partir de 60 años la prevalencia es como del 1% y va subiendo hasta el 15%. ¿A partir de qué edad vas a ver con mayor frecuencia un Alzheimer? No me digas que empieza así, que empieza ya. ¿A partir de qué? 60. ¿60? 80. A partir de los 80. No digo que no estén enfermos desde antes, pero ¿cuándo es más seguro que se les va a notar? Es que miren, para mí es práctico, espero que lo entiendan así ustedes también. Que su abuelita, o que su abuelito, o que su padrino, o que alguien que ustedes quieren mucho, empieza con trastornos de memoria y comportamiento medio raro.
cuando tiene 70 años y le dicen que no tiene Alzheimer, su médico, no quiere decir que no lo vaya a tener. Está todavía muy joven. En cuanto vemos la curva de edades, la inmensa mayoría están de los 80 para arriba. ¿Me expliqué? Entonces hay que irse con cuidado con estos pacientes. Tampoco no quise que la vayan a tener, pero no porque tiene. Es que mucha gente piensa así, es que ya tiene 70 años y no, yo creo que no le dio, pero ya tiene 70 años. Pues no, la mayor parte de los casos están arriba de los 80. Y como tenemos muchos pacientes de esa edad, allá va la cosa. Bueno, sin embargo, cuando es genética, las principales genes involucrados es la presenilina 1 y 2, sobre todo la presenilina 1, ¿verdad? Estas mutaciones hacen que haya transmisión autosómica y dominante de la Alzheimer. Otra condición que predispone al Alzheimer con mucha certeza es el Down, como les dije ahorita. ¿Se acuerdan por qué? Por lo que dijimos de la proteína precursora que se codifica en el cromosoma 21 y ellos tienen 3 cromosomas 21. Entonces, pero ellos, como ellos tienen un trastorno genético ahí ya determinado, cromosómico, perdón, que se ya determinado, ustedes saben que la sobrevida media de un Down, ¿cuánto es la sobrevida de un Down? 40. Alrededor de los 40 años. Un Down que vive más de 40 años ya está viviendo, ya está, digamos, anciano, por decirlo así, con todo respeto, por cierto, por si hay alguien que tenga un paciente, un familiar así. Pero entonces cuando empiezan los problemas serios para él, y eso, el problema de estos pacientes, de estos sujetos Down, es que para cuando ellos tienes 40, sus papás que lo tuvieron muy grande, que estaban muy grandes cuando nació, ya se murieron. Y empieza la bronca de quién lo cuida, y dónde lo metemos, y cómo lo ponemos. Y luego empieza con trastornos, de por sí tienen trastorno Down, y ahora con trastornos demenciales. La mitad de los Down, arriba de 40 años, va a tener Alzheimer. ¿Verdad? Entonces eso es muy frecuente también. Como si fuera autosómica dominante. Bien. La enfermedad la describió el doctor Alois Alzheimer en 1906. Él en un congreso de psiquiatría que se llevó a cabo en esta ciudad, Tübingen, mostró el caso de una mujer de 51 años que tenía 4 años, esta es la original de él, esta es la paciente original de él, tenía 4 años y medio en que tenía trastornos severos de la memoria, no se podía comunicar con nadie y que estaba recluida en su campo. Y él la describió así. Pero él no nomás era neurólogo psiquiatra, también le hacía la patología. Entonces cuando falleció la paciente le hizo la autopsia y describió alteraciones histológicas y las publicó. Y son las mismas que ahorita tenemos para diagnosticar Alzheimer, exactamente las mismas. ¿De acuerdo? Entonces él hizo todo un estudio muy minucioso del caso y lo presentó ahí. Cuando se presenta aquí, poco después, 4 años después, otro doctor alemán que era también muy famoso por ser neuropsiquiatra, recopila otros casos locales de pacientes muy parecidos al de Alzheimer. Y él le pone enfermedad de Alzheimer. Él es el que se lo pone, ¿verdad? Digo, bueno, estos son los casos que escribió Alois, y entonces debe ser la enfermedad de Alzheimer. Y de ahí para acá. Ellos le llamaron presenil. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Porque en aquella época ni la esperanza de vida era tanta como ahora, y los pacientes estaban severamente enfermos alrededor de los 50 o 55 años de edad. Tenía una forma muy seria, probablemente genética esa paciente, probablemente. Bien, pero la incidencia de la enfermedad de Alzheimer ha aumentado increíblemente en el mundo. Ahora, esta tabla la hice hace como 3 años o 4 años. Había más de 35 millones de personas afectadas en el mundo, ¿verdad? Produce deterioros de memoria y cognitivo y lleva a la muerte. Es variable, pero casi todos los pacientes se mueren antes de 8 años de haber empezado con los síntomas. Casi todos han muerto en menos de 8 años. 6, 7, 8 años. Pero hay algunos que se van más para allá, como en todo en medicina, ¿verdad? Por ahí hay casos publicados de 15, 16 años.
pero no son no es lo habitual, no es lo frecuente. Garbanzo de libro. Sí, son garbanzos de libro. Muy bien, Dios, muy bien. Bueno, cuando menos aprendieron algo en este semestre. Doctor, una duda. Es que ahorita que vimos una tabla de los tipos de demencia, que la vascular es la segunda más frecuente. Usted dijo, aquí están las causas más frecuentes de demencia por enfermedad. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la que no son por enfermedad? Por ejemplo, bueno, no, me equivoqué, todas son enfermedades, pero quise decir por no fuera de las demencias de los cuerpos de Lewy, que ya vimos, la demencia frontotemporal, que es otro tipo de demencia, el más frecuente, o sea, mejor me corrijo, de las enfermedades demenciales, la más frecuente es el Alzheimer. ¿Ya me expliqué? Hay otras enfermedades demenciales. Y la que la gente le llama, le pregunto porque luego la gente dice, no, es que no es ningún Alzheimer, le llaman demencia senil, lo que le llama la gente. No. ¿A qué se refiere? No, el Alzheimer es lo que vamos a ver ahorita. Hay muchas causas de demencia y muchas causas de demencia que aparecen en los pacientes de la tercera edad, como adultos ya mayores. La demencia senil es un cajón, es un gran cesto donde vamos a poner a todos los pacientes que tengan trastornos conductivos de memoria y que tengan demencia. Si están viejitos, le llamamos a todos demencia senil. La mayor parte de ellos, no el 100%, van a ser Alzheimer. Pero vuelta al otro lado. Si yo estoy, vamos a suponer que estoy en un sitio donde se hace pues una buena medicina, tenemos la infraestructura tecnológica, laboratorial, etc., pues yo voy a tratar de diagnosticar a mis pacientes con Alzheimer hasta donde me sea posible y lo logro gracias a la exclusión, ¿verdad? No tiene esto, no tiene el otro, el paciente y trae esto, trae tau, y trae, lo que ustedes van a ver ya en clínica, bueno, pues debe ser un Alzheimer. ¿Me explico? Si estoy en un sitio donde no puedo hacer todo eso, entonces empiezan a catalogar a los pacientes como seniles. Es una demencia senil. Y para no preocupar a la familia, le dicen, no, pues no hay manera de probar que sea un Alzheimer. También hay viejitos sin Alzheimer que se hacen dementes. La demencia vascular, por ejemplo. La pura aterosclerosis con infartos lacunares múltiples. Entonces, si a estos pacientes les haces una resonancia y traen 200 infartos lacunares, pues sí están dementes. ¿Ya me expliqué? Y no tienen Alzheimer. Pero más parte de veces no las hacen. Pero al revés, los medios, como siempre, los medios son, ¿verdad? Están metiendo siempre su cuchara y tratando de supuestamente ayudarnos y orientarnos y hacen un desmadre con todo lo que dicen. Los medios están muy... Y entonces para ellos, o para la gente ahora, un viejito con trastornos demenciales o que parecen demenciales es un Alzheimer automáticamente. Y entonces empieza toda la cascada de eventos intrafamiliares por tener un paciente con Alzheimer. Entonces, no, vamos a ver ahorita que el diagnóstico de Alzheimer no es fácil. Tendríamos aquí sí, lo ideal sería tomar biopsias, pero no se deben tomar biopsias. El riesgo de sangrados es muy importante. No vas a dejarlo peor de como estaba, porque si así tiene Alzheimer, pues así déjalo, compadre, y no lo ayudes, pues mira cómo está ahora. ¿Verdad? Bueno, entonces, es la causa más frecuente, eso sí lo podemos decir, es la causa más frecuente de demencia, eso sí. Y el daño consecutivo se debe a varias lesiones moleculares, proteínas. Lo más importante es que son dos proteínas de las famosas misfolded en el cerebro envejecido de estos pacientes. Una es la beta-amiloide, que como vamos a ver ahorita es mal procesada y se agrega. La segunda proteína es la tau, que como vamos a ver ahorita también se hiperfosforila, no hace bien su chamba, se desprende y se empieza a agregar después de que se desprende. Son las dos involucradas en la patogenia de Alzheimer. Como ya dijimos ahorita, estas proteínas misfolded van a causar daño oxidativo, falla energética, disfunción sináptica, lo que vimos ahorita también con las otras. Y por supuesto, una vez que se muere la célula, ¿qué va a haber? Una microbiosis en cada una de las células muertas. Y ahí estarían los microgemistocitos. ¿Mandé? Ahí estarían los microgemistocitos. También hay microgemistocitos. En todas las enfermedades degenerativas hay microgemistocitos. En todas las enfermedades degenerativas. No se problemen con esos conceptos. No quiere decir que acabamos de descubrir el hilo negro.
Astrocitos chiquititos siempre ha habido. Pero pues queda de acuerdo porque vamos a ver que la placa es chiquita. Las neuronas son chiquitas y el astrocito es chiquito. Todo es chiquito ahí. Pero lo importante de esta broma es que entiendan que no se ven a simple vista. No se ven así nomás donde uno abre el cerebro, no se ven. Hay que verlas al microscopio. Bien. Entonces, ¿cuál es la causa, cuál es el riesgo de tener Alzheimer? Envejecer. Estar bien. Estar ¿Verdad? bien. Cuando yo empecé a aprender esta cosa, nos decían, estoy hablando de los 80s, más o menos, nos decían, hay pruebas de que entre más capacidad intelectual tengas, menos Alzheimer te puede dar. ¿Me expliqué? O sea, ponte a estudiar, porque parece que ejercitas el cerebro y empezaban a hacer de teorías. Y se suponía que el Alzheimer le daba más a la gente inculta. Falso completamente, ¿verdad? El Alzheimer le puede dar a cualquier persona, a cualquiera. O sea, todo eso de hacer sudokus y crucigramas y No ha demostrado hacer nada. Lo que puede hacer eso de, como les dije, yo lo platiqué el otro día, de los crucigramas y de empezar a hacer cosas con la izquierda y todo, es nada más ejercitar áreas poco entrenadas para cuando te dé el chingadazo la otra enfermedad. Nada más, no para que no te dé. O sea, no está demostrado. Bueno, miren, el 1% de la población de 70 años va a tener Alzheimer. El 3% a los 80 y el 8% mayor de 85 va a tener Alzheimer. Vean que esto no es progresivo, esto es progresivo, no es una lineal. Entonces, estar viejo es el mayor riesgo para tener Alzheimer. ¿De acuerdo? Bien. El riesgo se empieza a duplicar cada 5 años después de los 65 años en términos generales. Vean ustedes esto. Para el año 2050, según la WHO, vean ustedes la gran cantidad de pacientes que van a tener demencia en los países que tienen este tipo de población. Es decir, los pacientes que tenían gente joven antes de 2010, ahora van a estar llenos de gente grande. Y entonces va a aparecer este tipo de complicaciones. ¿De acuerdo? Tener un paciente con Alzheimer es una carga familiar tremenda. Aquí hay algunos que probablemente ya la conocen o estuvieron cerca de alguno de ellos. Pero es una carga tremenda. El que menos se problema es el paciente, porque no sabe exactamente qué diablos está pasando. Pero el circuito familiar, el círculo familiar, se comienza a hacer nudos por todos lados, se comienza a embolar por todos lados, ¿verdad? Y entonces por eso están apareciendo, bueno, ya tienen algunos años, unos 15 años aquí en México, instituciones específicas para recibir pacientes con Alzheimer, ¿de acuerdo? Y darles una atención integral ahí adentro. Hay que separarlos del núcleo familiar y llevarlos ahí y que ahí los atiendan, los mantengan, les den los medicamentos, etc. Porque la enfermedad va a progresar. ¿Qué es lo que se trata? De que no nada más de que se complique menos el paciente, porque se puede infectar y todo lo que dije, sino para evitar la carga familiar que va a terminar probablemente, pues si no en una crisis, sí en una tensión tremenda dentro de ese grupo familiar. No sé si me estoy explicando. Se pueden crear muchos problemas al respecto. Bueno, entonces, factores de riesgo, la edad. Es por estar en mayúsculas y con grandotes, ¿verdad? Se suponía que entre más educado, mejor. Se suponía que si eras negro y feo, pues te daba más fácil se suponía que había algunos factores. ¿Me explico? Enfermedades cerebrovasculares, etc. O sea, doctor, obviamente lo que dicen ahí A ver, sí, no oigo. A ver. O sea, son mentiras esos factores de riesgo. No entiendo, Chava. A ver, dime. Que la educación pues no es un factor de riesgo. O sea, lo quitamos de esa lista. O sea, está en la literatura. No está demostrado. Pero no está demostrado. ¿De acuerdo? Porque miren, tienen Alzheimer todos eso, han tenido Alzheimer. ¿Verdad? Reagan era presidente de los Estados Unidos, Margaret Thatcher era primera ministra de Inglaterra. Diosa.
¿verdad? Charlton Heston y Charles Bronson, extraordinarios actores. Bueno, estos también. ¿Quién es este? Extraordinarios actores. Imagínense aprenderse libretos y actuar si no es ejercitar el cerebro. Pero tiene Alzheimer. Entonces, no ha demostrado depresión cero, ¿verdad? Bien, entonces, factores que modifican el riesgo de enfermedad de Alzheimer, que lo modifican el riesgo, los que lo agravan, ahí están, los mismos de siempre, enfermedades cardiovasculares, fumar, hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Y los que los hacen menos severo, o cuando menos se da con ellos menos severo, la educación, la dieta adecuada y la actividad física. Eso es fundamental. De estos factores epidemiológicos, el que ha demostrado un poco más de validez estadística es el ejercicio. Un poco más. Todavía no llega a la pi, pero es un poco más, o a la p, ¿verdad? Entonces, no hay nada, si algo se puede hacer para tratar de que te dé el Alzheimer gacho, si es que te va a dar, pues el ejercicio cuando llegas a viejo y empezar a hacer ¿verdad? Para que se lo digan a sus papás, a sus abuelitos, es importante. Y no tiene que ser un ejercicio exhaustivo. Caminar, ¿verdad? Hacer algunos ejercicios físicos de gimnasio, hacer algunos ejercicios mentales junto con eso, etc. Bien. Vamos a ver la patogenia. La proteína precursora de amiloide, como dijimos aquí, miren, aquí estaba, no sé si lo vieron aquí, se codifica en el cromosoma 21, ¿verdad? Ahí se codifica la apolipoproteína E, que es parte fundamental en la estructura de la proteína amiloide. La proteína amiloide es una proteína estructural normal de muchas membranas celulares en muchas partes del cuerpo, es normal. ¿Se acuerdan de esa capa de lipoproteínas dobles y que no sé qué? Bueno, ahí está metida esa. Nada más que se nota más acá porque es en las neuronas donde falla el proceso de extrusión o el proceso de degradación de la proteína amiloide. Por eso decíamos que a los pacientes con Down, a los niños, a los sujetos con Down, cuando lleguen a cierta edad es muy probable que les va a dar Alzheimer. Bien, entonces, aquí está. Esta es una proteína transmembrana que durante el catabolismo se reduce a péptidos para ser eliminadas por unas secretasas de la membrana citoplásmica. Secretasas alfa, beta y gamma, ¿verdad? La actividad de estas tres secretasas hace que queden, al degradar la proteína, que queden cadenas proteicas fácilmente eliminables. Para eso sirven las secretasas. Cuando falla una de ellas, entonces la proteína queda mal, misfolded, y se comienza a agregar. ¿Se entendió esto? Bueno, cuando actúa la secretasa beta y gamma, entonces el producto que originan es anormal. Es decir, vamos a ver, ahorita me devuelvo. Normalmente, aquí está la membrana citoplásmica, esta es la membrana citoplásmica, déjame decir que tengo aquí. Así, esto ya es lo dañado. Normalmente, la secretasa alfa rompe la cadena en un punto, estoy hablando de la proteína, la beta precursora de amiloide, la beta amiloide, la rompe en un fragmento y luego la beta lo rompe en otro. Y el resultante son cadenas fácilmente degradables. No sé si me estoy explicando. Pero cuando muta, entonces la alfa casi deja de ejercer su función o la hace muy mal. Y entonces la rompe la beta o la gamma. Y entonces la cadena queda en longitudes anormales. ¿Me explico? En vez de degradar adecuadamente, queda normalmente larga. Y una vez que queda larga, se comienza a acumular. Entonces se convierte en una proteína mal estructurada. Le llamamos beta amiloide. Y es la causa de que venga el estrés oxidativo y todo lo que dijimos ahorita. Y entonces se muera la neurona. ¿Se entendió eso? Bien. En pacientes que tienen Alzheimer heredado, como presenina 1 y 2, es cuando es más seguro de que va a fallar la alfa y va a actuar la beta o la gamma secretasa.
¿Qué es lo que sucede? Como ya dijimos ahorita, el exceso de beta amiloide se va a acumular, va a estresar a la célula y la va a matar. Una vez que la mata, la célula tiene entonces lo que quedó, el cadáver que quedó ahí, tiene un agregado de elementos intracitoplásmicos, ya están todos desbaratados, ¿no? Ya no eso es una célula totalmente destrozada. Pero tienen núcleos de amiloide porque se agregó la beta amiloide en medio. ¿Me estoy explicando? Y todo alrededor de ese núcleo, que todo esto es microscópico, son elementos neuríticos, elementos neurales del resto de la neurona. Y a eso se le llama placa senil. Esto lo describió el doctor Alzheimer como placa senil. Él veía placas microscópicas en el cerebro de sus pacientes. ¿Verdad? La otro elemento patogénico importante es la proteína tau. Esta foto no la tienen ustedes porque la acabo de poner hoy, antier. Digo, no, ayer. Esta proteína tau es lo mismo que este, mira. Es la misma que esta, pero es más grande. La proteína tau, lo que sirve es para alinear los neurofilamentos en forma adecuada dentro del citoesqueleto de la célula. Estas proteínas aquí grandototas, ¿lo ven? Estas se llaman tubulinas, porque están formando microtúbulos. Y lo que hace la proteína tau es de ponerlas en línea, sostenerlas en línea. En el paciente con Alzheimer, esta proteína tau está hiperfosforilada, por algún motivo raro. Y eso la hace muy lábil. Cuando vienen los procesos oxidativos de la célula, entonces se rompen fácilmente. Al romperse la proteína tau, al romperse y desprenderse, se comienzan a agregar y se forman lo que llamamos ovillos adentro de la célula, ovillos neurofibrilares, tangles. Los nudos o Tangles, nudos, ovillos. ¿Se entendió? Adentro de la célula. Y la célula ya está muerta cuando se le forman los ovillos. ¿Pero qué se agrega la tau? La tau. Entonces, ahorita dijimos, ¿quién se agrega en las placas seniles? ¿Quién se agrega en las placas seniles? No, en la placa senil. Ah, como restos de los neuronas. beta amiloide. Restos de beta amiloide, metamiloide y restos neuríticos. ¿Y quién se agrega en los ovillos? Tau. Proteína tau. Los ovillos, o los tangles ovillos, siempre son intracelulares. Vamos a ver la neurona con los ovillos adentro. Y las placas seniles, ya no vamos a ver la neurona, vamos a ver la placa nada más. ¿Se entendió eso, chavos, o no? ¿Seguros? O sea, siempre que vemos una placa senil, eso es porque está en el neuropilo, o sea, ya no hay neurona. Ya está en el neuropilo, eso ya no vemos de neurona. Bien, entonces, por un lado, tenemos, este es un diagrama muy rápido, por un lado tenemos los microtúbulos unidos por la tau se hiperfosforila, aquí dice, se hiperfosforila y se forman los ovillos dentro de la célula. ¿Vamos bien? ¿Me está entendiendo, Oscar? Por otro lado, el beta amiloide, cuando está mal hecho, mal estructurado, mal cortado por las secretasas, se agrega como nido de beta amiloide, mata las células y se forma la placa senil. ¿Por qué es placa senil? Tiene elementos neuríticos, tiene microgliosis, o sea, tiene microgenistocitos y tiene el beta amiloide en medio. ¿Se entendió? Y esa es la placa senil. En las dos está muerta la célula. En las dos. Pero en el ovillo vemos el cadáver con el ovillo adentro, con el tangle. ¿Cómo se traduce tangle? Enredado. Enredado. El nudo, Algo que está o algo ahí así. hecho maraña. ¿Verdad? Y en la placa no vamos a ver la neurona. Vamos a ver la placa nada más. Vamos a ver ejemplos de eso. Bien. El diagnóstico definitivo se hace post-mortem de Alzheimer. ¿Verdad? Porque llegas al cerebro, haces muchos cortes, haces las secuencias y dices, sí, aquí tengo las placas, aquí tengo los ovillos, los cuerpos liganos, aquí tengo la vasculitis, etc. Y hace el diagnóstico. Pero no vamos a esperar eso. Se hace antes con muchos elementos
neurofisiológicos, biomarcadores clínicos, metabólicos, proteína tau en LCR, junto con la clínica del paciente. ¿De acuerdo? Tiene que ser con la clínica. Hace muchos años aquí el encargado de mantenimiento del hospital era en aquella época pues, un chavo, debe haber tenido unos 45 años en aquella época. Se puso así medio locuaz y le hicieron estudios y el neurólogo le pidió tau en LCR y salió elevada. ¡Ah! Espérate. No es la única causa de elevación de la tau del LCR. Es eventualmente una herramienta más dentro de todo el conglomerado de signos y síntomas y clínica, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vamos a ver en Alzheimer los patólogos? Por patología. Vamos a ver el macro y el micro. En el macro lo que vamos a ver es atrofia, porque la atrofia es el resultado del deterioro y de la destrucción neuronal. Y vamos a ver atrofia más o menos severa dependiendo de la evolución del Alzheimer y con cierta distribución. Siempre va a estar afectado el lóbulo frontal, parietal y temporal. Rara vez o casi nunca el occipital. Rara vez o casi nunca, ¿verdad? Dependiendo de la evolución de la enfermedad en ese paciente. Vean ustedes, esto es típico, o cuando menos es un dato típico de atrofia cerebral, ¿no? Si comparan los dos cerebros y ven ustedes las circunvoluciones y cisuras, donde es obviamente patológico, ¿verdad? Pero si comparan los lóbulos occipitales de los dos cerebros, Está más o menos igual. se ven más o menos igual el lóbulo occipital aquí y el lóbulo occipital aquí. La atrofia es más fronto, parieto, temporal. Es muy marcada ahí, ¿verdad? Desde todos puntos de vista, una vista superior, en un corte coronal, con hidrocefalia, ¿qué? Ex vacuo. Hidrocefalia, normotensa, ex vacuo. O sea, son datos de atrofia, no estamos diciendo la enfermedad, son datos de atrofia cerebral. Bien, pero entonces vamos a ir por los datos histológicos que describió Alzheimer, que son las placas, que le llamó placas seniles él, y los ovillos neurofibrilares. Ninguno de los dos, que quede bien claro, es patognomónico de Alzheimer. Ninguno de los dos es patognomónico. Están descritas en una bola de enfermedades de otro tipo, degenerativas y no degenerativas. Tiene que ir con el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Claro, ¿dónde hay más placas y ovillos? En el Alzheimer, es donde hay más en cantidad. Pero pueden aparecer en otras partes. Bien, ¿por qué? Tenemos un señor que tiene una ACV, tuvo un ACV hipertenso, y nos mandan los coágulos del cerebro y lo que alcanzaron a quitar ahí, va por ahí, y vemos una que otra placa senil en el cerebro. Pues no por eso tiene Alzheimer. ¿No me expliqué? Tiene que ser con la clínica. Bueno, entonces vamos a buscar estas tres estructuras: ovillos neurofibrilares o tangles, placas seniles y los cuerpos dináricos. Los ovillos neurofibrilares son, esto lo describió Alzheimer, se ven mejor con la plata, es donde se tiñen mejor, como dijimos, están hechos de proteína tau hiperfosforilada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso o no? Lo acabo de decir ahorita. Bien. En sujetos normales, como en ustedes, solo el 10% de la tau está fosforilada. En pacientes con Alzheimer, el 100% de la tau está fosforilada. Y esto es lo que les describí ahorita. Se destruye la tau, se desprende, se desbaratan los microtúbulos y se hacen los famosos neurofibrilares, tangles o ovillos o marañas, como les quieran llamar. ¿Qué es esto? A ver, chavos, ¿qué es esto? Neuronas. ¿Y qué tiene esta? Trae cola de caballo, ¿verdad? ¿Lo ven aquí? O sea, trae una zona del citoplasma llena de estas estructuras fibrilares que no tienen las demás. ¿Y está viva o está muerta? ¿Por qué? ¿Por qué sabes que está muerta ahí, Dani? ¿Por qué sabes que está muerta ahí? ¿Qué tiene el núcleo? Pues no tiene núcleo. ¿Por qué no tiene núcleo? Ya está muerta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la bolita debajo de la cola de caballo? ¿Esto? Eso sí. ¿Qué es esto? Poli. Ah, ok. Si le hago una tinción de plata, vean, ¿verdad? Ahora en vez de cola de caballo, parece el tío Cosa.
¿O no? ¿A ustedes les tocó eso? ¿Los locos árabes? No, a color y refrito. No nomás a color, sino refrito, porque el de color se acabó allá como en el 75, 76 se acabó el de color. A mí me tocó ver el de blanco y negro. Bueno, entonces, esos son los famosos ovillos, ¿de acuerdo? Intraneuronales, en neuronas muertas. Pero ¿qué pasa cuando vemos otra zona del cerebro de los pacientes? Hay estos, esta es una tinción de plata. Hay estos agregados, ¿ven? ¿Lo notan? Sí. Son una zona de una maraña y una zona de basurero ahí agregado microscópico que tiene restos neuríticos, por eso es plata positivo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se llama placa senil. A toda esta que está aquí es la placa senil. Vamos a ver que esto que está aquí en medio, que se tiñe menos negro, va a ser amiloide. Las placas difusas. ¿Me entienden? Bien. Si estas que son. ¿Astrocitos? No, hombre, miren el nucleolo. Neuronas. ¿Y este? Ah, ese es un nudo. Digo, Es un ovillo. Ese es un ovillo. Pues está todo negro con la plata. ¿Se están Félix, ¿le estás entendiendo esto? ¿O no? Pues ahí la llevamos. Bueno, ahí está el ovillo y la plata, sí. Vean, el cuerpo de Irano.